Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la siguiente parte del tema que comenzamos a revisar en la primera sesión, que es, sigue siendo el presente simple, pero en esta ocasión vamos a revisar estos pronombres, he, she, it, que como les comentaba siguen unas pequeñas reglas que son poquitas reglas, que los hacen diferentes, entonces por eso los dejamos para otra oportunidad, para otra ocasión. Entonces, bueno, comenzamos con que tenemos aquí estos pronombres que son he, él, she, ella, y luego tenemos it, que es para animales y para objetos, pero también para eh, fenómenos naturales o para acciones incluso, que bueno, en general se refiere a cosas que no sean humanas, lo que no sea humano. Entonces comenzamos con estas tres partes estos tres componentes que son los mismos que la vez anterior. Tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo y un complemento que, les repito, esta parte no es, no es que sea realmente una parte de la gramática, sino que por lo general se necesita un complemento para decir, bueno, si yo juego, qué es lo que juego, a qué horas juego, con quién juego, etcétera. Entonces siempre se necesita, entonces por eso es que se presenta de esta manera muchas veces. Pero nos vamos a enfocar más en estas dos partes de aquí. Entonces tenemos el sujeto y tenemos el primer ejemplo es he studies English. Luego tenemos she studies English every day. Después tenemos it plays in the garden, suponiendo que it se refiere a un gato, por ejemplo, it plays in the garden. No podemos decir formalmente o de acuerdo con las reglas, no podemos decir he plays in the garden para referirnos a un animal. Pero ya en la práctica sí se puede, sí se usa de esa manera. Solamente que cuando estén en un contexto formal, pues ya saben que no pueden hacerlo. Después tenemos otro ejemplo más con it, pero aquí dice it rains in July, es decir, llueve en julio. Entonces, si analizamos estos dos, aquí tenemos que it se está refiriendo directamente, o sea, it tiene un significado y luego plays tiene otro. Es decir, se refieren a cosas diferentes. It se refiere a quien hace la acción, que puede ser un animal, y plays es la acción que hace el animal que está aquí. Sin embargo, aquí it rains lo traducimos o equivale a decir que llueve, simplemente llueve en julio. Entonces, pues digamos, por así decirlo, las dos partes se están uniendo en una sola. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fenómeno natural. Entonces no podemos decir quién llueve. No podemos decir eso. Simplemente nos referimos a lo que ocurre, que es pues eso, que llueve. Por eso lo usamos de esta manera. It rains in July. Ahora tenemos que recordar también lo que decíamos la vez anterior, que no siempre utilizamos un pronombre personal. En ocasiones, o bueno, y la mayoría de las veces, se utilizan el nombre de las personas. Por ejemplo, aquí tenemos Adrián studies English. Y como vemos, Adrián se refiere a, bueno, sería lo mismo que decir he, ¿no? Luego tenemos Jimena, que sería lo mismo que decir she. eh, Studies English every day. Después tenemos the dog plays in the garden. Tenemos the dog en lugar de decir it. Y después tenemos it rains in July, que bueno, esta no la podemos cambiar porque como les comentaba, no, no podemos decir quién llueve. Podemos decir tal vez qué es lo que llueve, pero eso ya se hace de otra manera. Entonces por eso esta última parte permanece así. Ahora, si notan aquí en la parte amarilla, en el tema anterior venían diferentes los verbos. Por ejemplo, si aquí en lugar de decir Adrián dijera you, aquí diría study.
es decir, en lugar de terminar con IES, terminaría nada más con una Y. Y si aquí en lugar de decir Jimena dijera I, aquí igual sería study. Si aquí en lugar de dog fuera, no sé, we, eh, aquí en lugar de place, como está con esta S, sería quitándole esta última letra, la S, y diría nada más play. Y lo mismo aquí, si en lugar de it fuera, eh, no sé, bueno, day, eh, que aunque no tiene sentido, bueno, que en lugar que aquí dijera day, aquí diría rain sin la S. Eso es porque estos sujetos, cuando usamos estos sujetos, estos pronombres personales, más bien estos serían los pronombres personales, o en este caso diríamos cuando utilizamos la tercera persona del singular, o de una manera más sencilla cuando nos referimos a otra persona. Eh, los verbos sufren un pequeño cambio. Únicamente ocurre ese cambio cuando estamos hablando de oraciones positivas, afirmativas. Ya cuando hablamos de oraciones negativas, ya veremos que la regla es un poco diferente, se facilita bastante. Entonces, aunque de todos modos esta de aquí no es que sea muy difícil, y ahorita van a ver porque pues siguen un patrón, esos cambios siguen un patrón. Entonces, aquí tenemos cómo modificar los verbos. Y para la mayoría de los verbos, nada más agregamos pues una S al final. Tenemos work, que es trabajar, se transforma en works. Think, que es pensar, se transforma en thinks. Run, que es correr, se transforma en runs. Luego dance, que es bailar, pasa a ser dances. Make, que es hacer, se transforma en makes. Play, se transforma en plays. Like, se transforma en likes. Y si se dan cuenta, en cuanto a la pronunciación, el único sonido que añadimos es también el sonido de la S al final, excepto en en dance, que ahí sí tenemos que hacer este pequeño sonido, dances, y ahorita van a ver por qué, ahorita van a ver por qué se hace de esa manera. Entonces, eso está relacionado con la segunda regla, digamos, o el segundo patrón que tienen los verbos, que es cuando terminan en estas letras, cuando tienen una doble S al final, una X al final, una CH, una SH o una letra O. Entonces en ese caso añadimos ES, no nada más la S. Y esto es porque de esa manera es más fácil la pronunciación para nosotros, bueno, para todas las personas. Porque, digamos, en el caso de mes, que es extrañar, eh, pasa a ser Mrs. Ahora, ¿por qué no nada más le agregamos una S como en el otro? Bueno, porque sería más difícil eh, pronunciar esta misma palabra con 3 veces la letra S. Por ejemplo, yo me imagino que sonaría así como Mrs. o Miss. ¿Cómo entonces ustedes podrían diferenciarlo? Es por eso que se tiene que hacer de esta manera, porque lo facilita. Igual fix, que es arreglar, es más fácil decir fixes que decir fix, ¿no? Es más fácil pronunciar la ES que pasar directamente a la letra S. Igual tenemos watch, que como recuerdan es ver, pasa a ser watches. Wash, que es lavar, pasa a ser washes. Y go, ahí sí se queda como goes. Ahí ven, ahí sí, no, digamos, en cuanto a la pronunciación no sigue la misma regla o no sigue el mismo patrón, pero sí sigue en cuanto a la escritura, sí se le agrega la ES. Es por eso que, como les decía, esto está relacionado también con la pronunciación de esta, porque dance, aunque no tiene ninguna de estas terminaciones, sí tiene ese sonido al final, entonces va a ser más difícil decir dance que decir dances. Entonces por eso también la pronunciación aquí cambiaba un poquito. Eh, de ahí tenemos esta última regla o este último patrón en el que
cuando el verbo termina con una letra Y, pero antes de la Y hay una consonante, entonces cambiamos la Y por esta terminación, IES. Por ejemplo, cry se transforma en cries. Luego tenemos carry, se transforma en carries. Luego study, studies. Y tenemos deny, se convierte en denies. Como ven, todas estas terminan en Y y antes de la Y hay una consonante que... No, ahí pasó una motocicleta, voy a repetir esto. Antes de la Y hay una R, es decir, una consonante, igual aquí hay una consonante, luego aquí hay una consonante y antes de esta Y también hay una consonante. Entonces por eso se hace ese cambio. Ahora, en el caso de otros verbos como play, que aunque termina en Y, antes de la Y hay una vocal, pues no sigue esa regla, nada más le agregamos una S aquí. Ahora, hay algunos verbos, ahorita este es uno nada más, hay otros que vamos a ver más adelante, en los que se sigue, digamos, más bien no caen en ninguno de estos tres patrones, no siguen ningún patrón, por eso se les llama irregulares. Y uno de esos es have, que es muy usado, muy utilizado. Have se pasa a has cuando hablamos de he, she, it, ¿ok? Por eso lo puse aquí aparte y lo puse en un color diferente, porque no sigue ninguno de los patrones que ya les mencioné. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que realmente no es nada más, es lo mismo, es nada más agregar la S al final o la ES o la IES según sea el caso. Tenemos, por ejemplo, Miriam plays soccer very well. Miriam pues sería lo mismo que decir she, entonces tendríamos que hacer ese cambio. Miriam plays soccer very well. Luego tenemos Antonio washes the dishes after dinner. Después tenemos My cat hunts rats. Y después tenemos The exam starts at 9 in the morning. Como ven aquí, the exam no se refiere a un animal ni tampoco se refiere a un fenómeno natural, sino a un proceso, digamos, a una prueba. Pero se le aplica también, cuenta como si fuera it, ¿no? Entonces tenemos The exam starts at 9 in the morning. Bueno, ahora vamos a ver que ustedes intenten hacer esto. Lo que vamos a hacer es que tenemos aquí aquí arriba la oración que sí está completa. Tenemos aquí we play basketball on weekends y la vamos a transformar, es decir, ¿qué pasaría si en lugar de we tuviéramos aquí a Ana como el sujeto? Entonces vamos a ver, vamos a tomarnos unos segundos en lo que piensan la respuesta. Y tiempo, vamos a ver qué respondieron ustedes. Si respondieron esto, entonces muy bien hecho. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos I exercise every morning. Y tenemos que, si en lugar de I pusiéramos Elsa, ¿cómo diría el resto de la oración? Vamos a darles unos segundos también. Tiempo. ¿Respondieron eso? Si lo hicieron así, muy bien. Continuemos. Tenemos ahora we sometimes go to the movies. ¿Qué pasaría si en lugar de we tenemos aquí a Carmen? ¿Cómo quedaría? Igual, vamos a darnos unos segundos. Y tiempo. Veamos, ¿respondieron esto? Si lo hicieron así, está muy bien, correcto. Ahora, tal vez algunos de ustedes se fueron con la finta. ¿Por qué? Porque pues al momento de explicarles yo cuál era la estructura de estas oraciones, simplemente les expliqué que era el sujeto, que aquí sería Carmen, después el verbo que estaría aquí, es este, pero no les mencioné o no les recordé lo que vimos la vez anterior. Eso lo hice a propósito, no crean que me olvidé. ¿Qué es esto?
lo de los adverbios de frecuencia. ¿Por qué? Pues porque quería que de algún modo hicieran ustedes el esfuerzo de recordar, a ver si se les había quedado. Entonces, cuando tenemos un adverbio de frecuencia, el adverbio de frecuencia no cambia su forma, la que cambia, recuerden que siempre es el verbo, entonces se tienen que dar ustedes cuenta de cuál es la palabra que sigue después del sujeto. No quiere decir, no porque al principio en la explicación les dijera que la segunda parte de una oración era el verbo, quiere decir que siempre va a ser así, sino que a veces podemos usar esto, los adverbios de frecuencia, y entonces no cambia el orden, más bien cambia el lugar en el que se encuentra el verbo, entonces ahí tienen que estar abusados. Ok, vamos con la siguiente. Aquí tenemos: My brothers always wash the dishes. ¿Y qué ocurriría si en lugar de my brothers tuviéramos my brother, nada más uno? Vamos a ver. Tiempo. Veamos. ¿Respondieron eso? Ok. De nuevo, aquí tenemos al adverbio de frecuencia y espero que esta vez no se hayan vuelto a ir con la finta. Tiene que quedar de esta manera: My brother always washes the dishes, que es el verbo aquí, es wash, por eso se transforma en washes. Ahora, una más. Tenemos I never watch the news on TV. ¿Y qué ocurriría si en lugar de I tenemos aquí a my father? Vamos a ver. Y tiempo. Veamos, ¿respondieron esto? Si lo hicieron así, muy bien. My father never watches the news on TV. Y ahora vamos a ver cómo formamos oraciones negativas en presente simple. Esta vez vamos a abarcar todas las todos los posibles sujetos o todos los pronombres personales. Tenemos aquí I, you, he, she, it, we, they. Y como podrán ver, si nos fijamos únicamente en lo que está en celeste, nos podremos dar cuenta que ahora sí los verbos todos permanecen igual. Por ejemplo, aquí tenemos I play, you like, pero después tenemos he read. No, si fuera una oración afirmativa, entonces aquí tendría que ser he reads, es decir, agregarle la S. O aquí donde dice she, si fuera una oración afirmativa, tendría que decir she watches. Pero vemos que los verbos permanecen iguales, o sea, permanecen sin ningún cambio, no se les agrega nada. ¿Por qué? Porque aquí introducimos este auxiliar, que es un verbo, es el verbo do, eh, en contracción con not, aquí sería do not, pero normalmente también lo usamos, esa es otra manera en la que lo podemos poner. Entonces, el cambio que se hace no va a ser en el verbo, sino en el auxiliar, y nos queda de esta manera: con I, you, we y they, el auxiliar va a ir de esta forma, don't. Y con he, she, it va a ir de esta manera, doesn't. ¿Ok? Y el verbo va a permanecer igualito, no se le va a hacer ningún cambio. Entonces tenemos como ejemplos: I don't play video games, you don't like tacos, he doesn't read novels, she doesn't watch TV, it doesn't snow in Tuxtla, we don't eat junk food, they don't drink alcohol. ¿Ok? Vean, el único cambio es aquí. Hagan de cuenta, digamos, si nos apoyáramos con el español, que es nuestra lengua, es nuestra primera lengua, si hiciéramos una comparación, pues sería lo mismo que agregar el no en español. Por ejemplo, yo juego videojuegos, y si yo digo yo no juego videojuegos, ya estoy haciendo una oración negativa. Es simplemente, es lo mismo, es la misma función que tiene este auxiliar. ¿Ok?
Continuamos. Ahora vamos a observar un video. Vamos a ver un video. ¿Recuerdan en la clase anterior, al final de la clase, veíamos un pequeño video en donde yo salía eh, describiendo mi rutina diaria? Ahora vamos a ver otro video en el que quien va a salir es una joven que va igual a describir su rutina diaria, y nosotros vamos a tratar de escuchar la información que ella nos da para que después podamos podamos decidir si bueno, no decidir, podamos determinar si la información que viene en estas oraciones es verdadera o es falsa. Entonces tenemos la primera, vamos a revisar antes. Tenemos la primera, es She wakes up at 10 o'clock in the morning. La segunda sería She goes to the center by bicycle. Después tenemos Sometimes she goes to an Italian restaurant to eat some pizza. La cuarta es She goes to the university by bus. La quinta, After class, she goes to the gym or goes out with friends. Y en la última tenemos She falls asleep at 11 o'clock. Esto de aquí, She falls asleep, es una expresión, o es lo mismo que decir She goes to bed and sleeps, o She sleeps, que era el verbo que veíamos en la ocasión anterior. Esta es otra manera. Bien, vamos a ver el video entonces. I wake up at 8 o'clock in the morning. Good morning. I do yoga first, and then I take a quick shower. After, I make breakfast. Usually, I have an avocado toast and a coffee with milk. At 9 o'clock, I take a bus to go to the center. I start working at 9:30 and I finish working at 2 p.m. For lunch, I usually go to the cafeteria and order a Spanish omelette and a salad. Sometimes I go to an Italian restaurant to eat some pizza. At 3:30, I take a bicycle to go to the university. Right now, I am earning a master's degree in English studies. I have classes from 4 to 8 o'clock in the evening. After classes, I go to the gym or go out with my friends. Before going to bed, I read a book or watch an episode of my favorite series. Right now I'm reading Little Prince to improve my French. Oh, it's so late actually. I have to go to bed. I fall asleep at midnight. Good night. Bien, ya una vez que vimos el video, vamos a revisar cuáles fueron sus respuestas. Tenemos en la primera, She wakes up at 10 o'clock in the morning. Si recuerdan bien, la chica no decía que se levantara a las 10 de la mañana, sino a las 8. Eso lo podemos ver en esta parte.
up at 8 o'clock in the morning. Como ven, en esa parte nos dice que ella se levanta a las 8, no a las 10. Entonces esto quedaría, she wakes up at 8 o'clock in the morning. Tenemos la segunda, she goes to the center by bicycle. Y bueno, ¿ustedes qué opinan o qué recuerdan? ¿Es eso cierto o es falso? Bien, pues eso es falso, es false. En realidad aquí debería decir she goes to the center by bus, porque en el video hay una parte en la que podemos ver que ella se va en autobús hacia el centro. Después tenemos la número 3, sometimes she goes to an Italian restaurant to eat some pizza. En esa, ¿qué respondieron ustedes? ¿Is it true or false? Bien, es true. Ella en alguna parte, en alguna parte del video en la que ella menciona que va a comer, indica que algunas veces come pizza en un restaurante italiano. En la siguiente, she goes to the university by bus. En esa, ¿qué pusieron ustedes? True or false? Esa también es false porque en esta igual ella menciona que a la universidad se va en bicicleta. Vemos ahí hay una parte en la que agarra una bicicleta, se sube y se va. En esa parte está hablando de esto. Entonces aquí tendría que ser she goes to the university by bus. Después tenemos after class, she goes to the gym or goes out with friends. ¿Qué respondieron ustedes? Ahí la respuesta es true. Porque sí, después de clases ella va al gimnasio o sale con sus amigos. Ahí veíamos cómo se tomaba una copa de vino o algo así. Y finalmente tenemos esta, she falls asleep at 11 o'clock. ¿Sí recuerdan a qué hora decía que se dormía? Bueno, la respuesta aquí es false, ¿ok? She falls asleep at 11 o'clock is false. ¿Cuál es la verdadera respuesta? Bien, aquí tendría que ser she falls asleep at midnight, o lo que es lo mismo, at 12 o'clock, es decir, a medianoche o a las 12 de la noche. Y eso lo dice al final. Ahorita vamos a ver esa parte también. Go to bed. I fall asleep at midnight. Bien, ahí nos dice I fall asleep at midnight. Midnight es lo mismo que decir buenas noches, medianoche, o lo mismo que decir a las 12 de la noche, 12 o'clock. Ok, continuemos. Bien, ahora tenemos la forma interrogativa de las preguntas, la forma interrogativa del presente simple. Pero únicamente para estas yes no questions, es decir, solamente para preguntas y respuestas que se responden con un sí o con un no. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos aquí que el auxiliar, aquí lo mismo que en la anterior. Aquí vemos que si nos fijamos en todo lo de celeste, es lo mismo que aquí, son las mismas, es lo mismo, simplemente que el auxiliar, en lugar de ser don't o doesn't, como en la vez anterior, aquí pasa a ser do o does. Nada más. Ese es el único cambio. Cambia de lugar y cambia la forma en la que lo ponemos. Pero el resto es igual. Aquí tenemos, si nada más nos fijamos en lo celeste, pues quedaría I play video games, you like tacos, he read novels, she watch TV, it's snow in Tuxtla, we eat junk food, they drink alcohol. Es decir, quedarían como si fueran puras oraciones en forma afirmativa, sin esos cambios que debería llevar también aquí en el he, she, it. Así quedaría. Y al agregarle esto de aquí, el auxiliar,
pues se transforman en preguntas. Es decir, aquí en lugar de que esté afirmando que yo juego videojuegos, aquí estoy preguntando, yo juego videojuegos, y en las demás ocurre lo mismo. Y para ver las preguntas, para responder esas, les decía que son yes, no questions, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Si igual tenemos que utilizar los auxiliares, tenemos que utilizar este do o el don't según sea afirmativa o negativa nuestra respuesta. Entonces tenemos do I play video games? Yes, you do. No, you don't. Ahora, ¿por qué si aquí estoy haciendo la pregunta con I, la respuesta la estoy dando con you? Bueno, digamos que si yo le pregunto a alguien más acerca de mí, esa persona no me va a responder diciendo, o sea, no me va a responder acerca de ella, me va a responder acerca de mí, entonces va a tener que decirme you o tú. Si yo les pregunto a ustedes, oigan, yo juego videojuegos, o si estuviéramos en una situación en la que yo estuviera algo que tal vez los está molestando y yo les preguntara, oigan, los estoy molestando, ustedes no me dirían, sí, yo te molesto, no, me dirían, sí, lo que estás haciendo, si tú nos molestas. Entonces es lo mismo aquí, es decir, tenemos que darle también sentido a nuestras respuestas. Lo mismo ocurre en la segunda. ¿Do you like tacos? Bueno, si yo le pregunto a alguien más acerca de lo que le gusta, me va a responder pues acerca de él. Por eso la respuesta es con I. Aunque la pregunta sea con you, la respuesta es con I, para que tenga sentido. ¿Do you like tacos? Yes, I do. No, I don't. También va a haber situaciones en las que van a poder, en las que se puede, por ejemplo, ¿do I play video games? Yes, I do. No, I don't. Según sea lo que ustedes quieran dar a entender. Después tenemos esta otra, ¿does he read novels? Yes, he does. No, he doesn't. Aquí sí es así con el mismo sujeto de la pregunta, es el de la respuesta. Lo mismo ocurre aquí. ¿Does she watch TV? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Does it snow in Tuxtla? Yes, it does. No, it doesn't. ¿Do we eat junk food? No, we do. No, yes, we do. No, we don't. Y finalmente, ¿do they drink alcohol? Yes, they do. No, they don't. Ok. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas que están aquí. Pero es necesario que ustedes respondan sinceramente. ¿Qué van a responder? Yes, I do. No, I don't. Es decir, esto de aquí, porque todas las preguntas que les voy a hacer siguen este patrón, el segundo. Están con este sujeto. Do you like tacos? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Recuerden, yes, I do. Si es positiva si es afirmativa su respuesta. No, I don't. Si es negativa. Yes, I do. No, I don't. Entonces, respondan sinceramente. Do you like to dance? Do you have a crush on someone? Es decir, si ustedes están enamorados de alguien. La siguiente. Do you eat too much junk food? Es decir, si ustedes comen mucha comida chatarra o si tú comes mucha comida chatarra. Recuerda, yes I do, no I don't. Do you drink alcohol? Es decir, si beben alcohol. Recuerden, yes I do, no I don't. Do you smoke? Smoke, fumar. ¿Fumas? Yes I do, no I don't. ¿Qué vas a responder? Do you have a boyfriend or girlfriend? ¿Tienes un novio o una novia? Do you secretly love a classmate? Oh, si en secreto estás enamorado o enamorada de un compañero de clases. Do you spend too much time on Facebook? Si tú pasas mucho tiempo en Facebook. Do you understand the opposite sex? Es decir, si tú entiendes a las personas del sexo opuesto. Do you prefer money over love? ¿Tú prefieres tener dinero más que tener amor? Yes, I do. No, I don't. Do you prefer friends over couple? Si prefieres
tener amigos en lugar de tener pareja. Yes, I do. No, I don't. Y bueno, aquí en la clase ustedes me iban a preguntar a mí, pero como no se puede, como esta es una grabación, vamos a saltarnos esta última diapositiva. O si gustan, pueden dejar preguntas abajo en los comentarios de este video. Y voy a tratar de responderlas. Bueno, no creo que sean muchas, así que creo que sí se va a poder. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya servido de algo y cualquier duda que tengan, pues ya saben cómo pueden comunicarse conmigo. Nos vemos.